Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 25. Hoy estamos hablando de las parábolas en su boletín y hoy queremos trabajar sobre el tema de las 7 parábolas en Mateo capítulo 13. Estamos viendo cómo Dios trabajó con los oyentes en aquel día y cómo Él nos quiere enseñar en el día de hoy con la palabra de Dios y enseñándonos usando las parábolas. Mateo capítulo 11, 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. 26. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Clave. ¿Escuchaste el devocional de Iván? 4 grupos diferentes que estaban en contra de Jesús, cada uno jalando por tu lado, pero al final los 4 fueron en contra de Jesús. ¿A qué se refería Jesús con todo esto? Se refería que en este momento ya el pueblo de Israel tomó la decisión de rechazar a Jesús como Salvador. Ese es el contexto de Mateo capítulo 11, 25 al 26 y 27. ¿Qué es lo que viene ahora, hermanos? El versículo que nosotros sacamos de contexto no es que está mal, pero está fuera de contexto cuando lo usamos nosotros, porque lo usamos para nuestra vida personal. Cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy agobiado, no es que no se puede aplicar. Pero lo que quiero decir, el contexto bíblico de enseñanza tiene que ver que el pueblo de Israel ha rechazado a Jesús oficialmente como Salvador. ¿Están conmigo? Y ahí sí dice Jesús: bueno, ya que ellos, los líderes, los 4 grupos me han rechazado como Salvador, ahora cada uno de ustedes que tienen corazón de niño me van a entender. Cada uno de ustedes que tiene corazón disponible y humilde me van a escuchar y me van a entender. ¿Cómo? A través de parábolas. A través de las parábolas. Porque los instruidos y sabios de aquel entonces no me van a poder entender. Porque sus corazones están endurecidos y han decidido ir en contra mío por el mensaje que mi Padre me había dado a mí y por lo que Dios me había revelado a mí. Y a partir de ahora es que Él arranca con el reino de los cielos, porque solamente los niños, corazones humildes de corazón, aún siendo adultos, van a poder entender sus parábolas. ¿Está viendo el trasfondo? No puedes entender Mateo capítulo 13, 7 parábolas sin entender esta porción bíblica. Ni la de Mateo 10. Mateo 10 habla de vaya y ir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo rechaza rotundamente. Y ahora Él arranca su reino, ¿cómo? Con parábolas. Los instruidos no lo entienden. Y los discípulos, ¿te acuerdas de los discípulos? Tampoco lo entendían. Él tiene que enseñar a la gente a través de parábolas. Los que son humildes lo irán a captar en el aire. Y los que son tercos y orgullosos se le va por encima. Se pierde de vista el hilo del pensamiento de lo que Cristo quiere dar. Amén. Solamente una preguntita. Joan, ¿están los 4 aires funcionando? ¿Puede dar una mirada, por favor? El técnico de los aires acondicionados. Entonces, ahora sí, todos los que han sido los que me han rechazado ya no están conmigo. Y ahora los que tienen corazón humilde, ellos sí están conmigo, me van a seguir. ¿Y cómo me van a seguir? ¿Qué va a pasar con el reino de Dios ahora, hermanos?
¿Qué va a pasar? Note lo que va a pasar. Ahora sí, en el contexto de todo lo que te acabo de explicar, versículo 28. Vengan a mí entonces, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Porque ya los 4 grupos de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos y de los escribas ya me han rechazado rotundamente, y yo voy a ser tu descanso. Yo te voy a enseñar, yo Jesús te voy a guiar, porque mi Padre me lo ha revelado a mí, y yo se lo voy a revelar solamente a aquellos que son como niños. Parábolas, ahora sí, como dice en su boletín. ¿Por qué el uso de las parábolas? Que vamos a ver, ahora sí, abren su Biblia abren y miren Mateo capítulo 13. En el día de hoy, solo vamos a tocar y concentrarnos en 2 de las 7 parábolas. Porque de esas dos destacan y subrayan y dan énfasis a lo que Dios quiere hacer con el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces podemos ver aquí en Mateo capítulo 13, voy a ir directamente a la interpretación del sembrador, ya que muchos conocen cuando él dijo su parábola, muchos no lo entendieron. Mateo capítulo 13, versículo 18 nos dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Escucha la advertencia pastoral, que tengo ya 25 años en esto. Cuidado con tu corazón al final de cada culto. Muchas veces los hermanos ni siquiera llegan a la entrada del centro comercial y ya se han olvidado todo lo que han escuchado. El enemigo arranca y arrebata la semilla lo más rápido posible. Porque si tú llegas a ir a tu casa, llegas a ir a la camioneta, llegas a ir a meditar y a abrir nuevamente lo que Dios te ha dado como instrumento y herramienta a propósito, el boletín está allí para eso mismo, ¿qué va a pasar? Comienza la semilla a entrar. Comienza la semilla a entrar. Comienza a entrar en su corazón, en su mente, que la vida, corazón y mente es lo mismo, para que lo sepan. No son cosas ni mental académico y lo otro emocional, es lo mismo, ¿ok? Y el que hace el enemigo no llega ni siquiera a la entrada ni salida, y él dice así: vamos a arrebatar esa semilla con cualquier cosa que nos podemos distraer. Y dice así en versículo 19, dice, y no, 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, como muchas personas lo han hecho. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surge problemas o persecución o causa de la palabra, enseguida se aparta de ella, de la palabra de Dios. 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Y por último, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros en el día de hoy? ¿Qué tipo de terreno tenemos nosotros en el día de hoy? ¿Puede esa semilla de la palabra de Dios entrar y dar fruto en su vida? ¿O estoy tan preocupada por las cosas alrededor de mí, tan ahogado por las cosas alrededor de mí, que no veo ni siquiera a Jesús, ni escucho a Jesús cuando Él me dice: ven a mí todos los que están cansados y agobiados? ¿Qué clase de corazón tengo yo para recibir la palabra de Dios esta mañana? ¿Me puedo clasificar dentro de esos cuatro terrenos? Interesante. ¿Por qué la importancia de las palabras aquí en la tierra? Porque los corazones de la gente, que incluye los 4 grupos que se han mencionado ya,
se habían endurecido y enceguecido. Las palabras ¿qué es una parábola? Las palabras es una historia en la cual algo familiar explica algo no familiar. ¿Qué hacen muchos intérpretes? A veces quieren predicar sobre los detalles de la parábola. Nosotros no queremos enseñar los detalles de la palabra porque Jesús no quiso dar los detalles como doctrinas. Los detalles de la parábola tienen que ver con un solo punto. ¿Cuál es el punto? La palabra de Dios siendo sembrado en los corazones de las personas. Y de ahí es donde viene el reino de Dios. No es el templo, no es la adoración y la iglesia y todos los ministerios. Eso no es reino de Dios, eso es parte del reino de Dios. ¿Estamos claros? Hasta ahora seguimos. Por la indiferencia de la gente, Jesús usaba parábolas para despertar la curiosidad de la gente. Los que tenían oídos para oír, oían el mensaje. Los que no tenían disposición para oír la palabra de Dios que venía de Jesús, en la cual el Padre se lo había revelado al Hijo, no escuchaban y no entendían. Ahí es donde vienen los roces. ¿Qué hablan así? ¿Cuántas veces han escuchado a los hermanos? Critican al pastor y a los predicadores porque habla muy fuerte, o porque es muy bajito, o porque grita. Nunca están satisfechos ahí. Créeme que tengo 25 años en esto. Habla muy fuerte, habla mucho tiempo, habla muy detallado, no habla suficiente. Y Jesús también recibe su crítica. ¿Por qué hablan parábolas? ¿Ah? Si nosotros entendemos. Corazón, actitud de corazón, 4 terrenos. Lanzaba la semilla y dependía del corazón de cada uno si era humilde o no, si esa semilla entraba y comenzaba a dar fruto. Jesús, viendo los corazones de la gente. Ahora sí entienden Mateo 11:25. ¿Y por qué introduje el mensaje con 11:25 de Mateo? Porque solamente a los niños es que se va a revelar el reino de los cielos. Corazón de niño. ¿Amén? ¿Estamos claros? Podemos ser sofisticados como iglesia, podemos ser avanzados, toda la tecnología del mundo, todo el conocimiento del mundo, pero si no hay humildad como un niño. ¿Cómo son los niños? Cuando oramos por ellos, ¿cómo son? Mira, vamos a salir a comer helado. Oye, pero después de la iglesia, está bien. La clase, vamos a comer helado. Mira, ya vamos a comer helado. Mira, ya voy a comer helado. Estoy terminando de hablar con la gente. Vamos a comer helado. Ya es tiempo para el helado. ¿Ah? No, los niños no son así, ¿cierto que no? Y nosotros somos así también. Mi esposa me dice, ¿cuándo me vas a sacar? ¿Cuándo me vas a sacar? Ella está escuchando la salsa de Oscar de León, ¿no es cierto? Sácala. 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 Llévele flores. Hermanos, ¿hay corazón de niño? Mire la razón divina de las parábolas. En versículo 34 y 35, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear palabras no les decía nada. Así que cumplió lo dicho del profeta. Cumple con la profecía del Antiguo Testamento. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. El reino de los cielos aparece a los humildes de corazón sin darse cuenta. Solo los niños lo ven. Hay que ser sensible, hay que ser humilde, hay que tener un corazón dispuesto a lo que el Señor nos quiere hablar.
Cristo cumplió con la profecía de Salmo 78:2, como dice en su boletín. Un misterio. ¿Qué es un misterio? Es una verdad oculta en el pasado, que fue el Antiguo Testamento, que ahora, en el tiempo de Jesús, tiempo presente también, ha sido revelado. Eso es todo. El misterio estaba tapado, pero el misterio ahora se ha revelado a todos que tengan corazón de niño. Los misterios del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No se refiere al reino terrenal del Mesías, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Se refiere a esto, al reino aquí en la tierra durante la ausencia del Rey. El reino de los cielos es el tiempo desde que Jesús predicó en parábolas, desde que murió y resucitó, desde que nace la iglesia y durante todo el tiempo presente de esta era de la gracia de Dios. Cuando predicamos y lanzamos la semilla de la palabra de Dios en un café, en una casa, en un metrobús, en una camioneta, en un parque, cuando lanzamos en el trabajo la palabra de Dios, el reino de Dios crece. A los que tienen oídos para oír, como niños. Entonces, vamos a definir bien el reino de los cielos para entender para dónde vamos con todo esto. Este reino es una mezcla del bien y del mal, de la verdad y la falsedad. No es la iglesia. La iglesia hace parte del reino de los cielos. ¿Entendieron en su boletín? No es la iglesia, es parte del reino de Dios. El reino empieza con la siembra de la palabra de Dios en el día de Cristo y continúa hasta el fin de la edad de la iglesia. La iglesia está mezclada con esto también. Dentro de la iglesia va a haber cristianos falsos, como dice la palabra de Dios. Y en el mundo va a haber gente que profesa a Cristo, pero no asiste a la iglesia. ¿Cómo es eso? Todo esto es el reino de los cielos. Todo mezclado. ¿Queremos verlo? Parábola número 2. Parábola de la mala hierba. Ahora, como te dije, vamos a la interpretación. Tú puedes leer en su Biblia, dice parábola de la mala hierba o la cizaña, depende cómo lo ve, la explicación de la parábola de la mala hierba 36. Acompáñame. Una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Muy bien, están escuchando, gracias. Le respondió Jesús: el campo es el mundo. ¿Para dónde vamos el próximo sábado? San Antonio. ¿Para sembrar qué? Sí, no vamos a hablar de la comunidad de gracia, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y dice así: y el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así que, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. El Hijo del Hombre, Jesús, enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oigan. Porque el dueño de la finca dijo: no lo arranque, no arranque la cizaña, deja que crezca. Porque ahí es donde está la verdad y la falsedad todo junto. Dios está permitiendo eso para los cristianos también, para que los cristianos también se pongan las pilas. Para que, así es, se pongan las pilas, se levanten, buscan al Señor con devocionales, participen en el evangelismo, participen en la comunión, participen en los ministerios, participen en la adoración, participen en el discipulado, y la iglesia se pone aguda.
La iglesia se pone atenta. La iglesia sabe el Espíritu de Dios, conoce y entiende el Espíritu de Dios en los últimos días. Pero para eso tiene que tener oídos. Porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Y entonces noten conmigo, ¿por qué estamos hablando de esto? Mire la palabra de advertencia. En la palabra de la cizaña, no confundir esta parábola con el sembrador. El sembrador es el que tiene que ver con los diferentes corazones de cada uno de nosotros y de los que van a recibir la palabra de Dios. Aquí en la cizaña, ¿de qué se trata? Es cuando Cristo planta a sus cristianos en diferentes lugares del mundo, diferentes lugares de la ciudad, planta a los cristianos. ¿Y qué hace el enemigo? Planta falsos cristianos o algo para obstaculizar o hacerle barrera que el evangelio de ese cristiano no salga de su boca, no viva con sus manos, no se viva con sus pies, no se viva y ve con sus ojos el evangelio. ¿Me están entendiendo? La cizaña es diferente. Satanás planta a sus falsos cristianos y se opone a la obra y obstaculiza la siega. Es una mezcla de ¿qué, hermanos? De semillas verdaderas, los cristianos, y semillas falsas de los hijos de diablo. Dos palabras diferentes con el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, una vez yo trabajé como banquero. ¿Banquero? No. Yo soy cajero. En el cajero, en el banco. ¿Estamos bien? Entonces yo estoy detrás. La gente viene y quiere cobrar su cheque, ¿no? ¿Y qué hago yo? Hola, ok, chévere. Aquí, 500, chévere. Y voy repartiendo el dinero. Bueno, las amigas que estaban ahí detrás también como cajeras, ellas me preguntaron ¿qué haces tú? Y comencé a hablar de Cristo, comencé a hablar del seminario donde estudiaba y comencé a hablar de lo que hacemos. Y ok, chévere. Y se quedaron quietas varias semanas hasta que comenzaron a hacerme preguntas como compañeras de trabajo y querían como que sacarme como que querían burlarse de mí siendo cristiano en mi trabajo. No es mi trabajo, 8 horas al día, igual como muchos de ustedes. Y ellas me hacían preguntas para burlarse de mí. Y yo pensé que estaban interesadas en lo que estaba haciendo, hasta que capté que se estaban burlando de mí todo el tiempo, hasta que una de ellas soltó la frase que dijo así: ¿y cuándo fue que viste la luz de nuevo? ¿Me entienden? ¿Sabe? Veo la luz de Cristo en mi vida y cambió mi vida, así hablan los cristianos, ¿no es cierto? Y vi la luz. Y ellos se burlaban de mí y dijeron: ¿cuándo fue que de nuevo viste la luz? En forma de burla. Y a partir de ahí yo cerré mi compañerismo con ellas. Por primera vez tuve que enfrentar en el día a día la persecución de ser un cristiano. Yo quería compartir algo bueno con ellas y ellas las tomaron y las pisotearon debajo de sus pies. La Biblia dice algo sobre eso, ¿no? Y no la vamos a echar más las perlas a los que no quieren. Estoy claro con eso. Y se hicieron mis enemigas todos los días de mi vida allí por causa de mi testimonio. Y yo te pregunto a ustedes, ¿qué tipo de semillas están sembrando ustedes? ¿Cómo están esas semillas, hermanos? ¿Dónde están las semillas? Si la tienes listos, la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu boca, listo para responder con mansedumbre, con cordialidad y con respeto a las personas que preguntan por qué creemos en Jesús. Hay que sembrar esa semilla. Noten aquí las semillas. Estas dos semillas siempre han existido desde Génesis 3:15. La mujer dio luz, iba a dar luz por causa del pecado, ¿no es cierto? Y esa luz del mundo literalmente iba a apagar
por el pecado del mundo. Como pueden ver en Gálatas 3:16 y 4:4. Y la semilla de Satanás también fue plantada aquí en la tierra con el pecado cuando finalmente desobedecieron a Adán y Eva. ¿Cuál fue el ejemplo que tenemos nosotros? Que sí existió el pecado y que sí hubo un también remedio, aunque temporal, por el pecado. Caín y Abel. Abel y Caín. ¿No fue así? Caín mata a su hermano y después Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso soy el que cuido de mi hermano? Pecado sobre pecado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios sobre todo esto? Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Satanás? ¿Cuántos se acuerdan de la película de Mel Gibson, de la pasión de Cristo? En el momento que él estaba siendo crucificado, el enemigo Satanás estaba: ¡qué chévere! Gané la victoria, gané la victoria. Y fue en ese momento que Dios conquistó al pecado, a la muerte y al diablo. Gloria a Dios, ¿eh? ¿No es así? Gloria a Dios. En ese momento vemos ahora en el Nuevo Testamento, podemos ver más ejemplos. Ese fue el Antiguo Testamento. Los fariseos, los que fueron plantados por el enemigo delante de Jesús. Cristo, Él es la buena semilla en medio del mundo, y viene la cosecha, pero vienen los obstáculos, vienen las barreras. ¿Cuál es una? Los fariseos, o los 4 grupos que mencionó Iván. No aceptaban su mensaje y buscaban maneras de ¿qué? Atraparlo con sus propias palabras. Y Jesús venció a los 4. ¿Qué tal a Pablo? Los judíos le perseguían por predicar en el nombre de Jesús en toda la ciudad de Asia Menor, donde él plantó las iglesias, donde tú y yo tenemos el privilegio de leer Gálatas y de leer Filipenses. Todos eran iglesias plantadas por Pablo en medio, hermanos queridos, en medio de las dificultades de plantar una iglesia. En medio de las barreras y obstáculos, Pablo conocía a quién fue que lo salvó. Él inició una obra en él y Dios iba a terminarlo, sea lo que sea, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Pablo no dejaba de plantar iglesias. Y por eso es que tú y yo tenemos la Biblia del Nuevo Testamento, de un autor que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Pablo no permitió que los obstáculos y las situaciones y las presiones de la vida lo detuviera de cumplir con lo que Jesús le había pedido. Buena semilla, mala semilla. El mismo mundo, ¿cómo vamos a reaccionar? La decisión es tuya. Tú no eres Pablo y ni yo tampoco, pero sentimos y vivimos las mismas presiones. Y algunos se dejan influenciar, otros permanecen firmes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Producen fruto de 30, 60 y 100 veces más de lo que le dieron con una sola semilla. Seguimos. El resultado final de todo esto del reino de los cielos, hermanos, está aquí. Que Satanás termina imitando todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra. La Trinidad, por ejemplo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a imitar Satanás con esto? Va a producir de ¿qué? El diablo, el falso profeta y la bestia. La Trinidad de Satanás. Satanás solo sabe imitar. ¿Cuántas veces nosotros jugamos y echamos broma? Mira, ¿este es chino o no? Porque muchas veces las cosas de los chinos vienen con un plástico muy débil comparado a un plástico que conocemos nosotros. ¿Cierto? ¿No es así? El espesor del plástico es diferente. Y los juguetes y las cosas de los chinos muchas veces se acaban más rápido. Eso es lo que se habla coloquialmente. Y también en los Estados Unidos se habla así. Y yo les pregunto a ustedes,
¿Podemos discernir entre lo que es real y lo que es imitación? En la música, en las películas, en los teatros, en los estudios bíblicos. ¿Tiene el Espíritu de Dios, de la buena semilla, de poder discernir esas cosas? Hay que saber discernirlo. Hay que saber manejarlo para no vivir dentro de esa imitación satánica. Último punto, las lecciones que debemos aprender de estas dos parábolas y de las 7, que son un total de 7. ¿Cuál es? Satanás se opone de varias maneras, hermanos. Espera que él va a dar una barrera, hermanos. Espéralo, porque el reino de Dios es una mezcla de la verdad y la falsedad, de los falsos y de los verdaderos. Esperan eso. No entiendo dónde está la cabeza del cristiano que conoce a Cristo y quiere todo suave dentro de la iglesia, todo suave en su vida, y dice que es cristiano en este mundo, que este no es el final de nuestro mundo, de nuestra vida personal. Aquí estamos preparándonos y llevando la palabra de Dios como semilla a todas las vidas que podemos entregar esta buena semilla. La iglesia no es hecha para traerte más comodidad, porque ni siquiera la iglesia es el reino de los cielos. La iglesia es parte del reino de los cielos. No confundan las dos cosas. Y obviamente por eso es que la iglesia va a ser imperfecta, creciendo y madurando la gran estatura de Cristo como nuestro modelo y como nuestro punto de referencia. Todas las otras cosas secundarias, hermanos, échale de lado. No te enrolles, no te enluches, no pierdas tanto tiempo. Enfócate en Cristo y deje que cada uno también crezca y va enfocando en Cristo. La iglesia no está aquí para hacerte cómodo. La iglesia está aquí para preparar soldados de Cristo para toda la eternidad y para hacer siembra de la buena semilla a las personas que no lo conocen. Y por eso que hago la invitación, hermanos. Noten conmigo. Él arrebata y sofoca la palabra y quema las raíces con persecución. En la cizaña que hace, derrota la palabra de Dios. Derrota la palabra de Dios con falsos cristianos que traen falsas doctrinas. ¿Qué hacemos nosotros? Agudos, parabólicos, GPS, satélite. Estamos enchufados al Padre, que se lo reveló al Hijo, y Él se lo revela a quien Él quiera revelárselo. ¿Quiénes son? Los que tienen oídos para oír y los que tienen corazón de niño. Parábolas. Satanás se opone a Dios con la imitación. Imita el Evangelio, establece imitación de iglesias y planta cristianos falsos dentro de las verdaderas iglesias. Solamente te estoy predicando el Evangelio, hermano, eso es todo. Aquí no estoy insinuando, aquí no estoy pensando nada, porque nuestra iglesia está más saludable y no pudiera estar. Que tal un aplauso para el Señor. Iglesia saludable, iglesia creciendo, iglesia avanzando. ¿Y sabe por qué le puedo decir que la iglesia es saludable? Porque la iglesia ya produjo como madre, ya produjo su primera hija, San Antonio de los Santos. Gloria a Dios por eso. Y entonces la tarea no es limpiar el mundo de todo esto, pero influenciarla para Cristo. La tarea es ser plantado donde Dios te coloca. ¿Y cuántas veces nosotros peleamos contra eso? Dios te coloca, te planta en un lugar, y ¿qué hacemos nosotros? Es que ellos, es que esto, es que lo otro, es que fulano, es que ciclano, es que si esto no estuviera en mi vida, yo voy a poder trabajar mejor, ¿verdad? Y cuando se le quita a esa persona, quita esa situación, ¿cuál va a ser la próxima excusa? Excusa 501.
Un día tenemos que repetir, Griselda, la prédica de la enfermedad de excusitis. ¿De acuerdo? Que a ti tanto te gustó cuando predicamos. Excusitis. Hay una nueva enfermedad en la lista del problema del cristiano. Excusitis. Algún día predicaremos eso de nuevo. Entonces, ¿dónde está la lucha? No queremos estar donde el Señor nos planta. ¿Y dónde es que el Señor quiere plantarnos? Él quiere plantarnos donde vamos a traer el mayor número de fruto y más gloria para el Rey. ¿No es así? Por eso que estamos aquí. ¿Qué tal estar alerta como iglesia? Mientras dormimos, Satanás trabaja. Una iglesia dormida, durmiendo, es la oportunidad para Satanás plantar cristianos falsos. Proverbios capítulo 24, 30 al 34, habla de la viña del perezoso. Y Romanos 13, 11 a 4 dice, estamos en los últimos días, vamos a ponernos la armadura, vamos a colocarnos el casco, vamos a ponernos la mente concentrada y conectada al Padre a través del Hijo, y que el Espíritu Santo nos puede guiar para sembrar esta buena semilla en cada corazón que necesita oír de Cristo. Y por eso que termino acá, para discernir. Muchos entienden discernir. La pregunta es si sabemos discernir. Vamos a cerrar aquí. 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado en las manos, esto lo anunciamos respecto al verbo de la vida. 1 de Juan, capítulo 1. Juan el apóstol vivió con Jesús y vivió todos estos 5 sentidos con Jesús. Por eso que él pudo describirlo de tal manera. Esta vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y hemos dado testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, el que se nos ha sido manifestado. ¿Quién tiene la vida eterna? A quien Jesús quiso revelárselo. Amén. ¿Y qué dice aquí? Versículo 3, le anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ahí está, comunión. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Qué es eso? No discernimos la verdad. ¿Qué pido a ustedes como iglesia? Vamos a mantener corazones humildes. Vamos a escuchar lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Lo que el Padre le ha revelado al Hijo, se lo ha revelado a ti, si tú tienes a Jesús como tu Salvador. Y si no, hoy es el momento que tú puedas discernir el cuerpo, discernir la semilla de la palabra de Dios, discernir el Espíritu de Dios que quiere entrar en su vida y quiere tomar cuenta de su vida, para que tú también puedas ser plantado como un verdadero cristiano en el campo. ¿Cuál es el campo? El mundo. ¿Y cuál es el mundo? Donde tú vives y donde tú transitas y donde tú vas tu día a día. Amén.